Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, pues al final llegó el presidente del gobierno a la provincia de Almería, concretamente a Níjar. Primero Super Puma, el helicóptero, después el Falcon, el avión, después varios coches oficiales, hasta visitar una planta de geotermia con aplicación agrícola. Ahí anunció que en el Consejo de Ministros de hoy, martes, se iban a aprobar 1.000 millones de euros para estas aplicaciones de tecnificación del mundo de la agricultura y la ganadería. Porque claro, eso no lo dijo en Almería. Lo dijo esta mañana, martes, en el Consejo de Ministros y después en la referencia que se hace tras esa sesión. Es para la agricultura, la ganadería y también para la España vaciada, para que el fomento de la agroindustria haga que se fije la población a esos territorios de la España vacía, que ellos le llaman vaciada. Bueno, pues efectivamente, en un proceso electoral muy mediático, muy importante, en una comunidad autónoma, evidentemente, estamos hablando de una comunidad autónoma y no estamos hablando de unas elecciones generales, pero no es la primera vez que para unas elecciones de comunidad autónoma o para unas generales o para lo que sea menester, el gobierno de España utiliza argumentos de propaganda, no de inauguraciones, porque esto no ha sido una inauguración, pero sí que ha sido una oferta electoral en toda regla, de libro, en plena campaña electoral. Y dirigida a Castilla y León, porque poco se iba a quedar en Almería. Hombre, como vino Pedro Sánchez, no sé si tenemos imágenes por ahí para que vean ustedes un poquito de la visita, que lógicamente en algunos medios de comunicación ha habido vídeos, ha habido álbum de fotos, etcétera, etcétera. Ahí vemos que llegaba a esta planta de Níjar y atuendo deportivo, como podemos observar, en fin, prácticamente como un fin de semana elongado. Bueno, pues ahí tenemos a Pedro Sánchez haciendo campaña. Y viene a Almería para anunciar una cosa que ha tenido hoy, según el Consejo de Ministros, bastante repercusión en Castilla y León, donde se celebra la campaña electoral, insisto. Pero como no permitió a los medios de comunicación hacer ninguna pregunta, pues no sabemos cuál es su opinión sobre la llegada del AVE, cuál es su opinión sobre las obras de el soterramiento a la llegada del AVE a Almería cuando llegue. Y lo más importante, ¿qué solución aporta Pedro Sánchez a la agroindustria almeriense? Porque la agricultura en Almería es una gran industria. ¿Ha aportado alguna solución al problema del agua? Que es fundamental. El agua es fundamental. ¿Tenemos solución al precio del agua? ¿Tenemos solución a los trabajadores que llegan ilegalmente desde el continente africano y que unas veces tienen trabajo, otras veces no? ¿Hay alguna demanda regulada de empleo para estos inmigrantes? ¿Se ha solucionado ese problema? ¿Tiene algo en agenda Pedro Sánchez? ¿Se le puede preguntar por eso? Tampoco. ¿Se le puede preguntar a Pedro Sánchez, no sé, por ejemplo, qué pasa con estos productos que vienen desde Marruecos, se reetiquetan y tienen un valor añadido que después tienen que pagar los usuarios, en definitiva, los que tenemos que ir a llenar la cesta de la compra? Esa repercusión y esa situación tan irregular, ¿cómo la va a solucionar Pedro Sánchez? ¿Permitió alguna pregunta al respecto? Pues no. Bueno, pues así actúan. Vienen, dejan situado bien el mojón y se van. Eso sí, mucha fotografía, mucha pompa, etcétera, etcétera, pero no se habla del AVE, no se habla del agua, no se habla de la comercialización, no se habla de la inmigración ilegal, no se habla de la regulación, del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, estas son las cosas de Pedro Sánchez, en definitiva. Vamos a saludar a nuestros contertulios, que son hoy Víctor Hernández Bru y José Fernández. Víctor, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos. Bueno, estoy bien, todo lo bien que se puede estar después de que el presidente del gobierno de mi país, y ojo, permíteme que añada, sobre todo el candidato del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, hayan venido el mismo día a mi provincia a reírse de mis paisanos y de mí mismo. Teniendo en cuenta esa circunstancia, la verdad es que estoy bastante bien.
Bueno, también hay que significar la intervención de Juan Espadas, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, que dice que esto de bajar los impuestos no soluciona la vida a nadie, prácticamente a nadie. Hombre, la ha solucionado en Madrid, la ha solucionado en Andalucía, que recaudando más, gracias a que se han bajado los impuestos, tenemos mayor riqueza, mayor número de puestos de trabajo y, en definitiva, dinamización del sector económico y social. Bueno, José Fernández, muy buenas noches y bienvenido igualmente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, yo también comparto la sensación así de estupefacción, sobre todo al ver el tono de celebración que ha tenido la visita del señor Sánchez, del presidente del gobierno, en la prensa local. Me ha sorprendido que los medios no destaquen pues, lo que parecía evidente hace unos años, que es el silencio presidencial. Yo recuerdo que cuando a Mariano Rajoy le dio por hacer comparecencias de prensa a través del plasma, pues las asociaciones de la prensa y numerosos colectivos de periodistas, en título particular, decían que, bueno, pues que no era una medida que favoreciera la transparencia, que estaba muy mal, que no se podía hacer, no se permitía que hiciera el trabajo de la prensa, de poder preguntar, de exponer las inquietudes de los ciudadanos, en definitiva, hacer el trabajo de los periodistas con libertad ante el presidente del gobierno. Oye, y se pone a hablar Pedro Sánchez durante nueve minutos. Vosotros sabéis lo que son 9 minutos de chapa de un tío que además te habla con esa voz de yogur y dice vamos a hacer una cosa para la geotermia y esto para los sectores productivos y tal. Y habéis visto que vengo todo conjuntado de azul, azul celeste, azul claro, azul Prusia. Una sinfonía de azules, como escribía esta mañana en mi Facebook. Bueno, pues oye, que no deja preguntar a la prensa, ¿y la prensa qué hace? Pues con un valoroso, con un valiente ejemplo de compromiso cívico, pues se limita a copiar las promesas sin rechistar y a decir y a explicar qué es la geotermia. O sea, no explican qué es un veto, qué es el silencio, qué es la prohibición de los periodistas de preguntar, explican lo que es la geotermia. Bueno, pues este es el mundo en el que estamos, ¿no? Bueno, pues habrá quien le guste, habrá quien se sienta muy representado, incluso que se sienta muy favorecido. Pero yo digo lo mismo que decía cuando Rajoy comparecía en Plasma, que no es una manera de tratar a los periodistas, que es hurtar el trabajo de los periodistas, que los presidentes del gobierno tienen que salir a dar ruedas de prensa y enfrentarse a lo que le pregunten los periodistas. Tú has apuntado al inicio del programa una serie de cuestiones que le interesa a los almerienses muchísimo más que la geotermia, me atrevo a decir, aunque luego la prensa te explique las ventajas de la geotermia y todas estas cosas, bla, 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 bla. El presidente del gobierno podía haber dado alguna clave sobre el AVE, sobre la inmigración, como has apuntado, sobre el futuro del agua, pero claro, si impide a la prensa preguntar, pues el presidente se limita a lucir su sinfonía de azules. Y entonces, bueno, todos felices y todos contentos. Y no hay nadie que diga esto es una vergüenza. Porque aparte, estamos comentando el atuendo del presidente porque me parece que es lo más cierto de todo lo que dijo. Que este tío venga a prometer 1.000 millones como si viene a prometer 3.000. Este tío es un mentiroso patológico y engaña. Y si cumple esto de los 1.000 millones... sería la primera vez en 3 años que este tío cumple un anuncio, con lo cual sería maravilloso, pero claro, no va a suceder. Sabemos que va a suceder, sabemos, por tanto, que ha venido a contar una milonga en periodo electoral y encima ha impedido que los periodistas pregunten ¿dónde está la celebración? Bueno, para celebrar que los periodistas no hemos podido preguntar, bueno, pues vamos a escuchar a Pedro Sánchez solamente en lo tocante a esta empresa de geotermia, únicamente por subrayar que en Almería afortunadamente tenemos un alto nivel de tecnología aplicado a la agricultura y a otras disciplinas de la industria, que les voy a hablar del mármol, que les voy a hablar del turismo, en definitiva, que hay muchas iniciativas empresariales importantes en la provincia de Almería, también en sede biotecnológica, etcétera. O sea que lo vamos a hacer porque habrán tenido ustedes oportunidad en los informativos de escuchar a Pedro Sánchez en el apartado de la propaganda que nos ha vendido. Y no precisamente para beneficio de Almería, sino para beneficio de la campaña de Castilla y León. Entonces, lo que sí quisiera subrayar es que en Almería
hay empresas visitables por personas muy notables, evidentemente, como puede ser un presidente del gobierno, pero vamos a subrayar que en Almería tenemos empresas que merecen la pena. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Sánchez de la geotermia en Almería. Este proyecto que estamos viendo es lo que representa esa transición energética hacia un modelo energético descarbonizado y descentralizado. De hecho, gracias a los fondos europeos FEDER, a través de una institución vinculada con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el IDAE, se están vinculando en Andalucía concretamente 60 millones de euros para 44 proyectos, de ellos 5 proyectos aquí en la provincia. Bueno, pues en definitiva, felicidades para esta empresa almeriense de alto nivel y que le deseamos mucha suerte y acierto a lo largo de su larga vida y buen provecho para la agricultura almeriense. Ha mencionado Pedro Sánchez los fondos FEDER. Es del Partido Socialista Obrero Español, es el mismo de Zapatero que, por cierto, le acompaña en la campaña electoral de Castilla y León, por esos andurriales. Y resulta que han nombrado los fondos FEDER, los mismos que perdimos por interés absolutamente sectario en el Plan Hidrológico Nacional. Y no estamos hablando de 1.000 millones de euros, estamos hablando de muchísimo más, muchísimo más. El PSOE y el que acompaña ahora en los mítines a Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, de infausta memoria, pues fue el que derogó el Plan Hidrológico Nacional, que podría haber solucionado los problemas de las inundaciones y la ruina que hay en muchas zonas, especialmente en Cataluña y en Aragón, y haber traído el agua hasta Almería, para estabilizar el precio y el suministro de agua para la agricultura, que eso sí es importante. Eso es lo más importante para la agricultura. Y ha mencionado los fondos FEDER. Claro, vienen de Europa, vienen de todos los europeos. El que venga de Europa no quiere decir que usted o yo no estemos pagando eso, que somos también Europa, pero vienen de Europa. En fin, Víctor, fondos Antonio, FEDER. Yo creo que efectivamente la intervención de Pedro I el Falso ayer en Almería merece un comentario, pero no sé si luego tienes previsto que hablemos de Juan Espadas, porque me parece especialmente sangrante lo que vino a decir Juan Espadas. Pero voy a lo que me propones. Pedro I el Falso. Es decir, viene aquí, y yo quiero unirme al mensaje tuyo y al mensaje de José Fernández, porque me parece especialmente escandaloso, a convocarnos para hablar de geotermia en Almería y a no dejar que le preguntemos. Claro, yo mencionaba ayer algunas de las preguntas que tú has hecho, porque seguramente los dos coincidimos en tener una cierta curiosidad periodística. Es decir, quizá Pedro I el Falso podría haber explicado ayer en Almería por qué su gobierno ha ejecutado el año pasado, 2021, hace un mes y poco, se ha terminado el año 2021, y ha ejecutado aproximadamente un 10% de lo que había presupuestado para las obras del AVE. Y eso yo se lo habría preguntado, de habernos dejado preguntar. Mi medio se lo habría preguntado. O le habría preguntado qué pasa con Almería, que tenemos que ser siempre el patito feo del agua, como tú muy bien has dicho. Muchas cosas le podíamos haber preguntado. Pero, insisto, viene a hablar de geotermia y de fondos FEDER. Nótese la cara que pone la alcaldesa de Níjar, que está detrás, cuando Pedro Sánchez está hablando de geotermia. Porque está como diciendo, ¿pero qué dice este tío? ¿Pero qué geotermia? ¿Pero en Almería vas a venir a hablar de geotermia? Y luego, otra cosa importante. Habla de fondos FEDER y nos lo vende como si fuera un gran triunfo. Vamos a ver, caballero, ¿sabe usted lo que son los fondos FEDER? Los fondos FEDER son aquellos que distribuye la Unión Europea, que va a distribuir entre los países miembros en función del grado de falta, de ausencia de recuperación económica tras la crisis. Y en eso España está número 1 a la cabeza, pero no a la cabeza por el gran trabajo que ha hecho el gobierno de España, a la cabeza porque somos el país en el que la crisis se ha quedado con más virulencia una vez que se supone que ha pasado. Es decir, el país que más damnificado ha sido de la crisis. Y por eso tenemos unos fondos FEDER mayores que los de Francia, que los de Italia, que los de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted viene aquí a presumir de eso. Mire usted, si usted lo que tenía que haber provocado es que nos dieran menos fondos FEDER. ¿Pero cómo se hace eso?
pues se hace con una buena política económica, que es justo lo que está en las antípodas de la política socialcomunista que sufrimos desde hace 3 años en este país. Este señor vino a reírse de nosotros, como he dicho al principio, a hablarnos de temas que no nos interesan a los almerienses. Señor presidente del gobierno, estamos cansados de que se ría de nosotros, estamos cansados de que nos orine en la cara y diga que está lloviendo, y nos interesa muy poquito la geotermia, nos interesa el AVE, nos interesa el agua, nos interesa la inmigración, nos interesan los impuestos, nos interesan las infraestructuras. Todo eso que usted vino aquí a no hablar, a ocultar, a meter en un cajón y, por supuesto, a no permitir que nadie le preguntáramos. Eso es lo que nos interesa, señor presidente. Bueno, en todo caso, sí nos interesa la geotermia también. Tenemos ahí la Sierra de Alamilla y tenemos también una zona, como por ejemplo los campos de Níjar, que son zonas volcánicas, especialmente la Sierra Almagrera, todas estas zonas que son de origen volcánico y que, aprovechando la energía a una profundidad de próxima a los 1000 metros, pues se puede sacar agua, hacer un intercambio del calor, sale casi a 100 grados o sobre los 100 grados de temperatura. Hombre, los magníficos baños de Sierra Alamilla, de agua caliente, ya utilizados Nilo Tempore, bueno, pues en definitiva es un recurso más. Sí nos interesa también, pero no es que sea en un primer orden. Para mí, yo lo he situado en un principio. Agua estable y a un precio razonable, competitivo, en definitiva, porque si tenemos agua muy cara, no vamos a vender un pepino. Ese es el problema, porque alguien lo venderá mucho más barato que nosotros. El tema de la regularización del empleo sobre todo de la inmigración, y tantas cosas. Y luego la comercialización. Hombre, sin ponernos trampas, sin meternos palos en la rueda nosotros mismos, con el reetiquetado y haciendo una concentración de la oferta bien ordenada y bien tutelada también por las administraciones públicas, que hagan también su campaña de publicidad. Como prometió la Junta del PSOE de Sevilla en tiempos, que iba a dar, no sé si eran 600 millones, para la promoción de la comercialización. Y después, nada, se quedó en nada. En fin, bueno, vamos a ver cómo valoraba Miguel Ángel Castellón, diputado del Partido Popular, la llegada de Pedro Sánchez a Almería para decir que, vamos a escucharle. Hoy tenemos la visita de Pedro Sánchez a una empresa de la provincia de Almería. Sin embargo, nos hubiese gustado que la visita del presidente del gobierno sirviera para dar explicación de por qué su gobierno, por qué el gobierno de España tan solo ha ejecutado un 11% de los presupuestos generales del Estado para el año pasado, o por qué el año 2021 ha sido un año en blanco para las obras del AVE en la provincia de Almería, un año en el cual las obras han estado paradas por decisión del gobierno socialista. También hubiese sido una buena oportunidad para que se comprometa con Almería, se comprometa con las inversiones almerienses y se comprometa con que los fondos europeos no van a pasar de largo por nuestra provincia y van a servir para modernizar nuestra agricultura y para mejorar nuestro regadío. Compromisos con Almería, ninguno. Sánchez vuelve a castigar a nuestra provincia. Pues eso es lo que decía el diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Castellón. Y vamos a ver también lo que decía el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, poco más o menos. Una visita que no viene a decirnos lo que ha hecho, porque no ha hecho nada. Una visita que no viene a decirnos lo que va a hacer, porque tampoco lo queríamos y tampoco va a hacer absolutamente nada. Una visita de postureo a la provincia de Almería. Una visita que realmente debería rendir cuenta de por qué todavía en esta provincia, en la provincia de Almería, no estamos conectados con la alta velocidad. Una visita que donde debería rendir cuenta de por qué todavía hay muchos municipios de la provincia de Almería, incluido el Bajo Andará y Taberna, que no tienen agua. Eso habría que preguntarle al señor Sánchez y que viniera a rendir cuenta a la provincia de Almería. En fin, José Fernández, para terminar con este tema, que enseguida vamos con el amigo Juan Espadas. Pues el señor Sánchez, el presidente del gobierno, ha perdido una gran oportunidad de desvelar incógnitas y aportar certeza a los almerienses. Los almerienses necesitamos, aparte de la geotermia, que está muy bien y todo lo que tú quieras, hay asuntos mucho más candentes, como estamos hablando, y el presidente del gobierno voluntariamente ha perdido la ocasión de decir algo, y ha perdido la ocasión porque posiblemente no tenga nada bueno que vender, ni siquiera, aunque sea apropiándose de los fondos
de los fondos europeos. La urgencia, el orden de prioridades de la agenda almeriense en estos momentos no pasa por la geotermia. La geotermia es fantástica y yo estoy encantado de que esa empresa vaya a tener ese respaldo, pero hay cuestiones mucho más urgentes y mucho más graves que afectan al conjunto de la población almeriense de una manera transversal, porque tener un agua, un aporte hídrico que garantice o que permita estabilizar y asegurar una producción agrícola de la que todos, más o menos en cierta medida, vivimos, pues es muy importante. Y qué decir de las comunicaciones que nos vienen castigando pues desde que... voy a decir, desde que íbamos en pantalón corto, pero bueno, yo creo que incluso desde antes. Son cuestiones muy necesarias que seguramente el PSOE también hubiera exigido al presidente del gobierno de otro partido que hubiera venido a Almería y se hubiera escondido detrás de su sinfonía de azules y sus chaquetas bien entalladas. Lo habría hecho porque desde el servicio público tú no puedes obviar la realidad. Tú no puedes estar todo el día diciendo que los debates son el agua, la tal y cual, y luego llega el presidente del gobierno y habla de la geotermia, pues como si habla de los cuartetos de cuerda de Debussy, que están muy bien y son muy agradables de escuchar, pero no es para lo que se espera. Y el silencio, no diré cómplice, pero sí consentidor de los medios de comunicación a los que se le impide hacer su trabajo y no dicen nada, pues también refleja un poco cómo está la situación actual de la política, la prensa... Y un pequeño añadido, José, un pequeño añadido, y yo sé que esto molesta y a lo mejor hasta no sienta bien, ¿no? Pero, y la asociación de la prensa callada como una puerta, que luego es la misma asociación de la prensa que cuando una empresa periodística reduce gastos, porque no le daba más, la cuenta, los ingresos, la cuenta de resultados, pone el grito en el cielo. Pero... Y cuando el presidente del gobierno viene aquí a no dejar preguntar a los periodistas, a impedir que se desarrolle un trabajo periodístico, ¿qué tiene que decir la asociación de la prensa? Nada. Cero. Por eso siempre llevo muchos años diciendo que no sirve para nada la asociación de la prensa. Para nada. Hombre, con que la reacción hubiera sido la misma, ni más ni menos, que cuando el presidente Rajoy venía a Almería y hacía una convención, un acto, lo que sea, y ponía a la prensa en una sala con una televisión, entonces eso era el llanto y crujir de dientes. Y decía, bueno, es que esto no puede ser porque está hurtando el trabajo de los periodistas. Y estaba muy bien esa argumentación, pero exactamente la misma ocasión que han tenido ahora para decir algo y no lo han dicho. Bueno, pues... No, pero además que no es lo mismo. Yo entiendo que esto también incomode. Yo entiendo, pero alguien tendrá que decirlo. Porque si estamos a setas, pues también estamos a roles, digo yo. Muy bien. Bueno, para terminar con Pedro Sánchez, era una trampa para... Hombre, a ver, ¿qué vela hay que poner? ¿A qué santo le ponemos la vela? Para terminar con este espacio dedicado a Pedro Sánchez, por merecimiento propio, evidentemente. ¿En qué foro has ido a decir eso, Antonio? Bien. Nos has puesto los dientes largos a tus dos interlocutores. Ay, qué malos sois. Bueno, vamos a ver. El pasado jueves fue histórico, porque fue la votación de la reforma laboral. Y hay un momento, se ha hablado mucho sobre este asunto. Yo os pediría que no entremos en un largo debate. Pero vamos a ver, cuando yo tengo una contrariedad manifiesta, cuando yo me espero todo lo contrario de lo que lógicamente esperaba, ¿cuál sería mi gesto? Sería ese mi gesto, no este. Tranquilo, que esto sale. Porque claro, esto yo creo que sería así. Bueno, pues vamos a ver, esto es que es un flash, que es tan rápido, porque son prácticamente 3 fotogramas, 3 frames, ahora con los vídeos, pues fotograma era cuando el Super 8 y el 16. Bueno, pues es tan poco el espacio de la imagen que daban las cámaras de la cámara baja, pues sin embargo, OK Diario ha hecho una ralentización y se ve ese gesto cuando dice, queriendo decir, tranquilos que esto no es lo definitivo. Ya veréis cómo esto se arregla, chicas, refiriéndose a las ministras que la acompañaban. Vamos a ver ese vídeo.
no queda derogado el Real Decreto Ley. Me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Es que, claro, el lenguaje gestual, si estás contrariado, te quedas ojiplático y dices, mío, ¿qué ha pasado aquí? Este sería el gesto. Pero esto, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que esta no es la última palabra. Tranquilas, que ya veréis cómo aquí se arregla el asunto. Y efectivamente se arregló. Y luego viene... Sí, José, no te oigo, no te escucho. No se escucha a José. ¿Hay algún problema? A ver, Víctor. Hola, ¿a mí me escuchas? Sí. Qué gran placer. José, te callas porque no se te escucha y voy a hablar yo, ¿eh? Ahí sí que aguanta ahí todo lo que puedas. Bueno, está muy bien traído esto. Anecdótico, pero profundo. Dentro de una sesión parlamentaria, francamente, muy preocupante, ¿eh? De una sesión parlamentaria que creo que, bueno, hay quien ha dicho que es un paso más hacia Venezuela y yo no le voy a quitar la razón. Es decir, en la sesión parlamentaria del pasado jueves hubo muchísimas cosas que analizar, muchísimas. Pero la gruesa es que algo tan importante como una ley laboral, se retoque más o se retoque menos la anterior, no es el tema. Algo tan importante como el marco laboral en el que tienen que trabajar nuestras empresas y nuestros trabajadores, se aprueba con más votos en contra que votos a favor. Esto es lo que ocurre cuando nos referimos a Venezuela, cuando nos referimos a Cuba. Son parlamentos de papel, donde no se sustancia absolutamente nada porque manda el gobierno, porque el Poder Ejecutivo se ha comido con papas al Legislativo. Esto, un ejemplo de esto, lo tuvimos el jueves pasado en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, según su reglamento, y estamos ya a martes, y todavía ni se ha reunido la mesa del Congreso, ni ha dimitido, ni han destituido a Meritxell Batet como presidenta del Congreso, ni sabemos qué pretende hacer este gobierno, ni la mesa del Congreso con todo esto. Bueno, pues el otro día, según el reglamento del Congreso, hubo más votos en contra de la nueva ley laboral que a favor. Y sin embargo, como acabamos de escuchar a esa señora, la voy a calificar así, se ha convalidado el Real Decreto Ley. Esto es gravísimo. O sea, esto es un minigolpe de Estado. No sirve para nada el Congreso. E insisto, el gesto de Pedro Sánchez, y vuelvo al principio, efectivamente está muy bien traído, porque Pedro Sánchez sabe que el Congreso no le va a estropear a él una ley. Faltaría más. ¿Quién son estos del Congreso? Bueno, José, a ver si te escuchamos ahora. A ver si se me escucha ahora. Ahora bien. Correcto. He visto el gesto de Pedro Sánchez y es el mismo gesto que Florentino le pone a Butragueño cuando le hablan de Mbappé. Tranquilo. Es decir, no, lo extraño sería que se anunciara, por ejemplo, en el AS o en el Marca, o en La Voz del Almería o en el Ideal, da igual, Mbappé ficha por el Real Madrid y que saliera Florentino diciendo ¡oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Bueno, pues entonces el gesto del presidente a sus ministras es tranquilas, amigas, que esto está controlado. Pero esto nos lleva a un escenario que es realmente significativo. El tío que vino ayer a Almería a prometernos 1.000 millones, unos días antes había cometido un fraude al meter el tema de las mascarillas en un debate sobre las pensiones. Meter en el mismo bloque para aprobar las mascarillas y las pensiones es trampa. Pero encima, cuando las mascarillas dices hay que llevarlas y a los 2 días dices ya no hay que llevarlas, es un auténtico sainete. Y después, lo de la reforma laboral es que es más grave, porque lo que hemos visto ha sido un ejercicio de prevaricación de libro, cometida por la tercera autoridad del Estado.
que es la presidenta del Congreso de los Diputados, que en combinación con el presidente del gobierno mentiroso y falsario, dice, no, tranquila que esto lo voy a arreglar. Y ha obligado a la presidenta, que no es cualquier cosa, que es la tercera autoridad del Estado español, en el escalafón, la tercera, y la obliga a mentir y a vulnerar el reglamento de la Cámara. Bien. Luego, Bueno, por terminar con este asunto, ¿qué os parece en este caso? Bueno, Víctor Hernández Bru, ahora, porque yo ya lo he dicho en varias ocasiones, este programa lo grabamos por la tarde, prueba de ello es que el jueves no pudimos dar la información ni comentar lo de la votación aquella maravillosa que se produjo más allá de las 7:15 más o menos de la tarde. Entonces, claro, el problema es que muchas veces se nos escapan cosas que van a suceder en los próximos minutos. Ya se encarga Víctor Hernández Bru con esos destellos solares y ese magnífico reloj que yo creía que era de adorno, pero es que funciona de verdad. O sea, está funcionando de verdad. O sea que, magnífico, ha quedado estupendo. Bueno. He de decir Sí. que los destellos ha sido un coche que ha pasado, pero ya ves que se ha solucionado rápidamente. Cuando ha pasado el coche... Sí, bueno, bien. Habéis visto que yo utilizo un fondo atemporal. Oye, me encanta el fondo porque me parece que tienes un Mac de los 80. Sí. Un Mac Compact. Sí, tengo. Este es el primero que salió. Claro, el Compact. Claro. Ahí empecé yo a escribir muchas cosas y lo guardo con cariño. También tengo por ahí una máquina de escribir, una que me llevé a Madrid cuando estaba estudiando, que pesaba. Sí, muy bien. Sí, ya una Remington. Iba a ser un fósil tecnológico, pero no es ilusión. Bueno, quería decir que para terminar con este asunto, ¿qué os parece lo del diputado Mangurrino? Porque, claro, este sí que es verdad que es Mangurrino. Pues eso es lo que decía antes, que una torpeza que ha devenido en una prevaricación. Y que, bueno, pues... Pero ¿se equivocó el concejal? ¿Se equivocaría el diputado, perdón? Y sí, es que eso nunca lo vamos a saber, porque él va a decir que se trata de un error técnico. Bueno, habida cuenta que el hombre estaba como un poco perjudicado por un proceso vírico y tal, pues cabe pensar en el error humano. Pero error humano o error técnico, él se presentó físicamente en el Parlamento y anunció su intención y comunicó su intención de corregir ese voto, a lo cual el reglamento le daba perfecto derecho. Y el gobierno, que es una banda mafiosa, pues dijo, no, tú has votado, carta en la mesa, pesa. Y como son unos taúdes, porque todos dijeron, no vamos a perder la oportunidad. Esto era como cuando los futbolistas antes se tiraban y hacían como que le habían pegado un tiro y ni le habían rozado. Ahora con las cámaras y el VAR ya es más difícil este tipo de escenificación. Pero estamos en manos de una pandilla de cuentistas y tramposos. Y no se van a bajar del burro, aunque, lógicamente, pues, del Partido Popular se van a establecer todos los mecanismos judiciales para llevar... Pero, ¿de quién depende la judicatura? Pues del tramposo. Claro. Bueno, Víctor, ¿tú qué crees? ¿Que el diputado Mangurrino se equivocó, no se equivocó? ¿Qué pasaría? Pues mira, yo estoy un poco con José Fernández. Realmente ni lo sé ni me interesa mucho, porque aquí solo pueden haber pasado dos cosas que están perfectamente contempladas en la legislación y en los reglamentos parlamentarios y hacen que la cuestión sea una mera anécdota. Si hubo un fallo informático, el protagonista o el damnificado del fallo puede rectificar perfectamente, y lo hizo. Si hubo un error humano por su parte, el autor del error puede rectificar y lo hizo. Ahora, en esa sesión yo decía antes que hubo muchos hechos comentables. Uno gravísimo, que es el atentado contra la democracia, contra la soberanía popular. Se aprueba algo con más votos en contra que a favor. Y luego hubo comportamientos que a mí me parecen tremendos. Yo he oído a la señora Adriana Lastra o Lastre, es que me hago un lío ya. Bueno, como sea, la he oído decir que lo de los diputados de Unión del Pueblo Navarro es una compra de voluntades por parte del Partido Popular, que espero que el Partido Popular ya le haya presentado una querella a esta señora, porque dice eso y no presenta absolutamente ninguna prueba.
Sin embargo, no dice nada de lo que sí sabemos, si hay pruebas, que es una compra de voluntades del Partido Socialista, que es enviar 26 millones de euros de inversión a Navarra a cambio de que Unión del Pueblo Navarro y su desventurado presidente Esparza le apoyen cosas como la reforma laboral, a pesar de que Unión del Pueblo Navarro se presenta a las elecciones dejando muy claro a todos y cada uno de sus votantes que no solo están de acuerdo con la reforma laboral de Fátima Báñez y de Mariano Rajoy, sino que hasta les pareció corta como a la gran mayoría o a como una parte importante de los españoles. Es decir, que la compra de voluntades la protagonizó el PSOE y de eso sí hay pruebas. Y sin embargo esta señora sale y dice que estos señores han sido protagonistas de una compra de voluntades. Por cierto, que me parece un magnífico ejemplo el señor Sergio Sayas y el señor Carlos García Danero de mandarle un mensaje a los partidos políticos. Señores políticos, aquí mandan los ciudadanos, no mandan los partidos. Cuando ustedes, partidos políticos, se presentan a las elecciones y dicen, este es nuestro ideario y esto haríamos nosotros en función de si ocurre esto o aquello, ustedes tienen un compromiso con los ciudadanos y si ustedes deciden saltárselo como partido y hay algún diputado o representante que decide obedecer el compromiso con los ciudadanos, los que traicionan son los partidos, no aquellos diputados que deciden obedecer ese compromiso con los ciudadanos. Señores políticos, aquí deberíamos mandar nosotros los ciudadanos, no los partidos políticos. Dicho lo cual, nada que añadir y nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos y lo haremos con don Juan Espadas. Hasta ahora.